sigue teniendo a la espera el proyecto de reforma constitucional de Iniciativa Ciudadana y ya son varios meses. La comisión legislativa pertinente no lo aprueba. ¿Y qué es lo que causa discrepancia? Entre otras cosas, que los senadores nacionales ejerzan el control político, la fiscalización que hoy está en manos de asambleístas provinciales. Sobre eso, Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha, integrante de la comisión, dijo lo siguiente. Si es que estos senadores se tienen que elegir en el mismo periodo que se eligen los asambleístas, los representantes provinciales, pues es bastante probable que quien gane la presidencia de la República y quien tenga mayoría con los diputados en la Asamblea, también lo tenga en el Senado. Por lo tanto, lo que podría estar pasando es que se construye un sistema de impunidad o un sistema de bloqueo a las posibilidades de control político. Pablo Dávila, vocero del Comité por la Reinstitucionalización Democrática. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días también. Sobre lo que decía el asambleísta Villamar, ocurre que no coincide la elección de presidente, que es en segunda vuelta, con la de asambleístas, que es en primera. ¿No sería más bien el problema al revés, que el presidente elegido en dos vueltas carece de una mayoría en la legislatura luego, y esto es lo que ahora mismo estamos viendo que puede dar lugar a ese reparto de prebendas entre asambleístas? Correcto, es el sistema actual el que penosamente nos ha sometido a todas las discrepancias y a los problemas de falta de consenso que vemos en el ejercicio democrático en nuestro país. Los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y la falta de liderazgo y gobernabilidad se dan precisamente porque el sistema o permite que haya un control absoluto sobre la Asamblea o como estamos viendo ahora, que no haya ningún poder de influencia sobre el mismo. Lo que nosotros estamos planteando, en realidad, hay un error en la interpretación del asambleísta Villamar. Nosotros estamos sugiriendo que haya una elección en tiempo diferenciado y además que la duración de los senadores sea diferente a la duración de los asambleístas. Los unos durarán 4 años de sus funciones y los otros durarán 2 años en sus funciones. Con ello garantizamos que el tiempo político al que respondan los unos y los otros sea diferente. Eso lo que va a permitir es un real y verdadero equilibrio en el ejercicio de las funciones. Por tanto, la preocupación que tenía el asambleísta Villamar y seguramente otros miembros de la comisión o del pleno de la asamblea está precisamente cubierta, porque lo que estamos pretendiendo es darle gobernabilidad con tiempos diferentes en la duración del cargo y con elección independiente. Ahora, en cuanto a fiscalización, que es lo que realmente le interesa a la ciudadanía por todo lo que estamos viendo, con la legitimidad que han perdido los propios asambleístas, los que están encargados de fiscalizar, más de un 60% de ellos están ahora mismo siendo investigados. ¿Cómo nos van a hablar de fiscalización? ¿Cómo nos van a hablar de lucha anticorrupción? De tener justamente que hacer el control político a todas esas autoridades que están sujetas a ese control político, si ellos mismos están siendo investigados, si hay un caso de reparto que hoy está saliendo a la luz y donde hay mucha tela que cortar, de lo que plantean ustedes con esta diferenciación de los asambleístas o los legisladores que tendrían entre sus facultades la legislación, luego los otros que tendrían a su encargo la fiscalización o en su totalidad. ¿Cuál sería la diferencia? Nuestra propuesta plantea un sistema de equilibrio y de balance al interior de la Asamblea Nacional para el ejercicio de las 3 funciones fundamentales que cumple un poder legislativo en el Ecuador y en cualquier parte del mundo, que es legislar, hacer el control político y designar autoridades. Para esos 3 elementos nosotros estamos preveyendo una participación tanto de la Cámara de Asambleístas en general como de la Cámara de Senadores. Ninguna de las dos va a tener mayor poder que la otra. Al contrario, se entiende que habrá una distribución de responsabilidades para que haya un control mutuo y un equilibrio en el ejercicio de esas funciones. El problema que usted planteaba, Steffi, es un problema de absoluta vigencia, realidad, y se trata de la ilegitimidad que tienen los representantes para poder hacer los juicios políticos. Nosotros estamos planteando que una Cámara plantee el juicio político, pero sea resuelta por la otra, independientemente de dónde se origine. Podrá ser cualquiera de las dos, pero tendrá que ser la resolución por parte de la otra Cámara. ¿Y eso para qué? Para dejarlo mejorar, claro, para que no ocurra lo que estamos viendo, es decir, que se pueden dar con 6, 7 quienes integren una comisión, que se presenta la posibilidad, que se lo examina, no hay el informe y ahí mismo muere, como han sido las comisiones del archivo.
Básicamente usted tiene hoy un sistema en que un determinado legislador pretende hacer un juicio político, encuentra el respaldo con un grupo de legisladores afines o simplemente que tienen un interés en esa causa, proponen un juicio y ellos mismos deciden, terminando siendo juez y parte de ese accionar de control político. Nuestra propuesta pretende precisamente darle legitimidad a ese proceso. Quería decir un elemento adicional que es muy importante. No solamente depende del procedimiento corregir estos grandes errores estructurales, sino de la calidad y de la condición de los legisladores. Por eso hemos planteado también mejorar los requisitos para poder ser legislador y senador, para tener mayor experiencia, para tener mejor formación. Esos elementos en conjunto permitirán tener un legislativo del cual los ciudadanos podamos sentirnos orgullosos. Elementos, ¿qué es lo que se incluye para que no sea excluyente? Porque el argumento siempre ha sido, cuando la gente se queja, es que mire la calidad de legisladores que llegan, si es que antes estábamos hablando de gente que podía ser muy preparada, además que tiene que cumplir ciertos requisitos en estudios, etcétera. El argumento fue, pues, quien no tuvo la posibilidad de hacerlo, hay que estar abiertos a que todos puedan aportar en el órgano que justamente es el órgano para deliberar, para opinar, pero entonces lo que tenemos es a los partidos buscando solamente a los famosos para que les atraigan los votos, independientemente de cuánto pueden aportar en legislación, en fiscalización, que es lo que tienen que ir a hacer allá a la Asamblea. Yo particularmente soy de la idea que de la gente más calificada sea la que esté presente. La gente más calificada no necesariamente es la con más estudios o con más experiencia. Son esos dos herramientas e instrumentos que tenemos para buscar las personas más preparadas, indudablemente. Pero lo que se necesita son principios, formación y valores. Educación previa, eso es un elemento fundamental. Nosotros hemos puesto que hay una experiencia al menos de 10 años. Para ser senador, 35 años. Pusimos que sean 25 años para ser asambleísta. La Corte Constitucional limitó esto y consideró que era, como usted ha mencionado, restrictivo. Sin embargo, creemos que es fundamental que haya un debate de fondo sobre estos temas, porque lo que queremos es precisamente tener un poder legislativo que responda a las necesidades de los ecuatorianos, de producción legislativa, de fiscalización ética, honrada y en función del servicio público. Eso solo lograremos con personas que tengan un absoluto y total compromiso con la causa pública y con el servicio público. Ahora, y no se puede caer más en el oportunismo. No existe el modelo perfecto, pero se pueden perfeccionar, sobre todo con la experiencia que hemos tenido en este país sobre cómo se va encontrando la trampa también a los modelos. Lo que ustedes plantean es que esto se resuelva finalmente, que el pueblo se lo pueda plantear en una consulta popular. ¿Por qué se han dado demoras al trámite en la aprobación del proyecto de reforma por la Asamblea? Nosotros llevamos en total, no solamente en la Asamblea, prácticamente 2 años empujando este proceso. Lo que quiero decir con ello es que no hay un solo elemento o ápice de improvisación en este trabajo. Hay una propuesta jurídicamente sólida que indudablemente, como usted nuevamente ha mencionado, puede ser perfeccionada. Para eso está el debate en la Asamblea Nacional y creemos que hay una responsabilidad en este momento de los asambleístas para poder darle una respuesta eficiente, eficaz, justa y legítima a los ciudadanos que estamos defendiendo esta propuesta. Lo importante es promover el primer debate a la brevedad posible. El día lunes nosotros hicimos un plantón en la Asamblea para entregar, sí, en una parte un mensaje a los asambleístas sobre la urgencia y la necesidad de darle trámite a una propuesta muy importante como es esta, pero sobre todo a los ciudadanos, porque si estamos hartos y cansados de todos los actos de corrupción, de tener funcionarios públicos que no representen el espíritu del servicio a la ciudadanía, entonces debemos tener el control de las cosas y accionar. Debemos actuar, no basta con quejarse, no basta con criticar, es imprescindible actuar y en este caso tenemos que llegar a las urnas, tenemos que llevar al referéndum y decidir por nuestra propia cuenta, sin intermediarios, cuál es el futuro que queremos para el Ecuador. Bueno, pero ahí hay otras cosas y es que la Asamblea tiene también su propio proyecto de enmienda constitucional. Lo que pasa es que ahí no proponen, por ejemplo, eliminar al Consejo de Participación o tampoco crean un Senado con estos senadores nacionales para que tengan la atribución de la nominación de autoridades. Pero ese proyecto también está esperando a que se cumpla el año para que puedan aprobarlo en un segundo debate. Esto también podría ser lo que está pesando para evitar esa consulta popular y que el proyecto de reforma del comité pierda urgencia. Es posible, pero hay que ser responsables con lo que el país necesita, no con lo que los asambleístas quieren o les conviene.
El Consejo de Participación Ciudadana no es un órgano al que hay que quitarle ciertas atribuciones. ¿Para que haga qué en el futuro? Ese órgano le cuesta $12 millones al año al país. Ese órgano tiene que desaparecer por el solo hecho económico, porque ese valor se podría utilizar para cualquier otra política pública que buena falta le hace al país. Solo desde el punto de vista presupuestario hay que eliminar ese órgano. Y luego, en el tema de fondo, ese órgano no hace nada, al contrario, ha sido usado precisamente para cooptar el poder, para maquillar actos de control y básicamente para promover la impunidad y la corrupción en el Ecuador. No solamente durante los 10 años previos del correísmo, sino que después vimos a una persona que llegó a presidente y la inmediata cayó en un juicio político por deshonesto, por falta de ética, y actualmente el presidente es absolutamente el símbolo de lo que no debe ser un funcionario público. Queda claro que ese órgano tiene que desaparecer. Y en la Asamblea Nacional, los ciudadanos, yo le puedo asegurar que cada vez que recogimos una firma en la calle, los ciudadanos no están conformes con la Asamblea Nacional, no quieren traspasarle las funciones de designación de autoridades para que lo hagan en el esquema actual. Tiene que haber una alternativa, tiene que cambiar el modelo. Expliquemos justamente esa alternativa en lo que se refiere a la nominación de autoridades, porque ahí está el otro meollo del asunto, es decir, si el Consejo de Participación desaparece, que tiene entre sus facultades esa designación de autoridades, pasa a la Asamblea, y lo que no se quiere es volver al pasado y esas prácticas también que ya se sabía que ocurrían en la Asamblea, en la manera bicameral que ustedes plantean esta diferencia de los senadores, de los legisladores. ¿Qué pasaría? Nosotros planteamos una cámara de asambleístas que haga la nominación de los diferentes a los diferentes cargos de control en el país, y una cámara de senadores que resuelva sobre esas nominaciones. En el camino que haya haya todo un proceso de concurso público que cuente con la participación ciudadana, que cuente con veeduría, que cuente con la posibilidad de impugnar precisamente y la intervención de diferentes representantes de la ciudadanía en esos procesos. Es decir, eliminar la discrecionalidad en el proceso de decisión al interior de la Asamblea, tanto de las dos cámaras, senadores como de asambleístas, con la participación directa de los ciudadanos. Esto puede ser un tema que tradicionalmente a muchas personas les parezca cuestionable. Sin embargo, estamos recogiendo los principios de la misma Constitución de Montecristi. Se quería la participación directa de los ciudadanos. Bueno, este proceso lo recoge, les pone límites y techos a los asambleístas de la Cámara de Asambleístas como de la de Senadoras para que se haga un proceso de decisión con veeduría, con auditoría y con participación ciudadana, poniéndole los límites de tal manera que tengamos un nuevo esquema. Si alguien tiene una opción diferente, estamos dispuestos a discutirlas, pero como usted también mencionó, hay que plantear las cosas en la mesa, hay que plantear alternativas, porque lo que no puede mantenerse es el esquema actual. Lo que quieren es hacer estos cambios a través de una reforma. Hay que ir a una consulta popular. Y recordemos que en la alianza que se acaba de dar entre Creo y PSC también acuerdan apoyar otra consulta popular. Digo otra porque esa es de las iniciativas, una iniciativa de las organizaciones sociales, pero que está apoyada por el ex alcalde Jaime Nebot, que plantean quizás podría ser en segunda vuelta o después. ¿No se cruza con esa propuesta de consulta popular? Yo creo que es muy valioso que importantes líderes del país y actores políticos ahí reconozcan que los ciudadanos tienen en este momento la posibilidad de decidir el futuro del Ecuador que necesitamos. Eso es valioso. Entiendo que esa propuesta es una propuesta de políticas públicas que habrá que respaldar precisamente para construir un país diferente. Nosotros estamos planteando una reforma a la Constitución. De acuerdo, pero me refiero por los tiempos. Créanme, por los tiempos no hay ningún inconveniente. Nosotros podríamos entrar sin ningún problema a primer debate, podríamos entrar antes del incluso terminar el segundo debate en este mismo año y por tanto entrar a la primera vuelta de las elecciones generales del próximo año. Yo creo que ahí hay una coincidencia de conceptos que es lo más importante, la construcción de institucionalidad pública precisamente para superar estas trabas que hemos tenido en los últimos años. Pablo Dávila, vocero del Comité por la Institucionalización Democrática, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. 7 de la mañana.